Buenas tardes. El día de hoy damos inicio al seminario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Protección de los Derechos Humanos. En esta sesión, la número 12, hablaremos sobre los derechos ambientales. Damos la bienvenida al maestro Jorge Francisco Calderón Gamboa, que el día de hoy nos hablará sobre dicho tema. Antes de iniciar, quiero presentar al maestro y leer una pequeña semblanza de él. El maestro Jorge Francisco Calderón Gamboa, experto independiente del programa de la ONU, Harmony with Nature, profesor de la Universidad para la Paz de la ONU y consultor internacional en derechos humanos, de cambio climático y DESCA. Ha sido secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Fue abogado coordinador senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde laboró por 12 años a cargo de diversas sentencias en materia de grupos en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, medio ambiente y la nueva jurisprudencia DESCA. También fue abogado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, y está adjunto en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ha sido profesor en Derechos Humanos en diversos programas internacionales en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, África y Asia. Cuenta con más de 30 publicaciones en materia de derecho internacional, constitucional y derechos humanos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y cuenta con maestría en Derecho Internacional por el Washington College of Law, American University. Cuenta con cursos de especialización en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Leiden, La Haya, Holanda, y Derecho Ambiental por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la Universidad de California, Davis. Bienvenido, maestro, y le cedo el micrófono para que pueda presentar. Buenas tardes a todas y todos. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede? ¿Tengo permiso? Maestro, no se escucha. Hola, hola, hola. ¿Ahí me Ah, ya, escuchan? ya, listo, Sí, gracias. que debo de compartir pantalla, decía. Este, ¿Tengo permiso para poder compartir? Así es, maestro, tiene el acceso total. Permítame. Ahí ustedes pueden ver. Sí, maestro. Disculpe porque, a ver, la cosa es que yo no los veo. Déjenme ver si la puedo poner acá. ¿Ya ahí se está compartiendo? Sí, está en la pantalla de antecedentes, en la diapositiva de antecedentes. Perfecto. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación a esta clínica, esta cátedra de la ministra Margarita Ríos Farjat, eh, a quien manifiesto mi admiración y respeto, y por el trabajo pues, están haciendo con estos diplomados. Y a continuación vamos a abordar el tema que nos ocupan. Tenemos aproximadamente 40 minutos, según lo que me comunicaron. Entonces, la sentencia que me han invitado a comentar el día de hoy tiene que ver con la protección del medio ambiente en México, y se trata del amparo en revisión 307, diagonal 2016. Entonces, nada más si me pueden confirmar si sí se está viendo todo correctamente. Sí, maestro. Sí, ok. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Para poder comprender esta sentencia y la decisión emblemática de la Suprema Corte sobre la materia, tenemos que comprender cuál es el contexto en el que se presenta esta importante sentencia, que, como ven ustedes, fue solicitado, es de 2016. Para 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no había hecho un pronunciamiento tan importante, amplio o extenso y definido sobre la protección del medio ambiente como un derecho humano autónomo. Entonces,
recordemos que esta resolución, este amparo en revisión, no, si bien es de 2016, se resuelve hasta el 14 de noviembre de 2018. Y en ese ínterin de 2016 a 2018 ocurren ciertos factores que hacen cambiar muchísimo la coyuntura de esta temática. Entonces, el primero de ellos se da en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, particularmente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2017 falla una sentencia emblemática que abre la puerta a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es el caso Lagos del Campo contra Perú. En ese caso, recordemos que el contexto del sistema interamericano era que tradicionalmente se daba protección exclusivamente a los derechos civiles y políticos, y algunas ocasiones se había dado protección a derechos sociales, amplificando los derechos civiles y políticos, es decir, lo que le han llamado justiciabilidad indirecta, pero que en realidad no era justiciabilidad, entonces le llamamos abordes indirectos, que era, digamos, un caso de niños de la calle, ampliar el artículo 4, que es el derecho a la vida, para cobijar otros aspectos sociales de la garantía de la vida, o los pueblos indígenas, proteger a partir del artículo 21, que es propiedad privada, proteger la propiedad colectiva en un componente mayor a su territorio. Y dentro de esa protección al territorio había algunos aspectos que podían cobijar cuestiones medioambientales, pero sin llamarle medio ambiente, o otros casos que tenían que ver con mala praxis médica y que se cobijaban bajo el umbral del artículo 5, integridad personal, para poder ver aspectos de salud. Pero a partir de ese año 2017, en la Corte se decide esta sentencia Lagos del Campo, que tenía que ver con un despido injustificado a un trabajador gremial que por sus manifestaciones en un medio gremial lo despiden. Entonces, la comisión lo llevaba como un caso de libertad de expresión, pero en la Corte encontramos que además del componente de libertad de expresión, tiene otros aspectos, que es el derecho al trabajo. Todo había sido litigado a nivel laboral, en tribunales laborales, y las leyes pues no le habían brindado protección ni la justicia. Entonces, a partir de ese caso, la Corte Interamericana dice, bueno, debemos de contemplar que este no es un caso exclusivo de derechos civiles y políticos, sino que hay una cláusula en la Convención Americana, que es el artículo 26, el cual protege otros derechos sociales a partir de una derivación de las normas que se derivan de la Carta de la OEA, una carta fundacional, que ahí se encuentra el derecho al trabajo, también en la Declaración Americana, y en, bueno, el Corpus Juris Internacional, etcétera, y decide que a través del artículo 26 de la Convención Americana se protegen estos derechos económicos, sociales, culturales e inclusive ambientales. Esta decisión es de octubre de 2017, y en el mes siguiente, perdón, de agosto de 2017, 31 de agosto, y en el mes de noviembre se falla la opinión consultiva 23, diagonal 2017, en la que Colombia había solicitado a la Corte Interamericana esta opinión consultiva respecto de daños transfronterizos, y era como contaminación que un estado podía hacer en un territorio que le afectara a otro, y cómo eso impactaba en el derecho a la integridad personal y vida de las personas en la otra frontera. Es decir, una perspectiva de derechos civiles y políticos, no se hablaba como de medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de esta nueva jurisprudencia del Lagos del Campo contra Perú, la Corte Interamericana decide que el abordaje de esa opinión consultiva, aunque había sido solicitada vía artículos 5 y 4 de la Convención Americana, tenía que hacer un reconocimiento de la autonomía del derecho al medio ambiente como un derecho autónomo, pero que además tenía una doble dimensión.
la de protección del medio ambiente como un ente en sí, que protege los ríos, mares, montañas, etcétera. O sea, por su entidad propia se protege a la naturaleza independientemente del ser humano. Y otra dimensión que ya tiene que ver con las afectaciones del medio ambiente que puedan repercutir en la salud o en la vida de las personas. Esa doble dimensión que dice la Corte Interamericana en la opinión consultiva 23 es crucial para comprender la sentencia que hoy estamos hablando, porque fue esa opinión consultiva realmente la pionera, la que generó este estándar de protección al medio ambiente como derecho autónomo y que, como hoy en día podemos ver, fue el primer tribunal internacional que reconoció al derecho al medio ambiente sano como un derecho autónomo. Recientemente, en el 2022, 2021, 2022, en el seno de Naciones Unidas, también se reconoció finalmente que el derecho al medio ambiente sano es un derecho humano. Entonces, esto es también posterior a esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues en esa medida ha habido muchos otros países que también le han dado este reconocimiento. Entonces, bueno, este es como un antecedente crucial para comprender en qué contexto se encuentra la Suprema Corte cuando tiene que decidir su sentencia en 2018. O sea, si bien el caso llegó antes de 2016, antes de que se fallara la opinión consultiva de la Corte 23, la resolución de la Suprema Corte se da un año después de que se había emitido esta opinión consultiva. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que en realidad la sentencia de la Suprema Corte recoge el estándar de la Corte Interamericana en esa opinión consultiva. Bueno, ya regresando a esta amparo en revisión 307 diagonal 2016, vamos a ver cuáles eran los hechos del caso. Y esto versaban sobre que el ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, había aprobado un proyecto que se llamaba Parque Temático Ecológico Centenario. Entonces vean que el nombre pues parecía que era algo muy compatible con el medio ambiente. No obstante, este proyecto pues había realizado la afectación de al menos 16 hectáreas de manglares que eran colindantes con el humedal de la laguna de Carpintero. Entonces, bueno, esta era la situación fáctica y después vamos a ver cuál es la secuela procesal frente a esa situación fáctica. Entonces, dos mujeres que residían en Tampico, que eso también después está en discusión, interponen un amparo contra ese proyecto del parque ecológico por violaciones al medio ambiente sano derivado de esas afectaciones a los manglares de la laguna del Carpintero. El juicio en primera instancia se sobresee por falta de interés legítimo, pues lo que dice el juez es que no se había demostrado un daño al ecosistema o particularmente a la salud. Entonces vean que aquí se estaba diciendo, bueno, ellas, las accionantes, tenían la carga de la prueba del daño y además tampoco dijeron pues que se afectara su salud. Eso es todavía una visión antropocéntrica del derecho al medio ambiente sano, ¿no? Antes de que se fallara esta decisión. Entonces, frente a ese sobrecimiento por falta de interés legítimo, las accionantes presentan un recurso de revisión, pues consideran que eran vecinas de la zona afectada y esto, como quien dice, derivaba en una afectación a sus servicios ambientales que les proporciona ese ecosistema de manglares. También señalaron que el proceso de aprobación de ese parque ecológico había violado normas internacionales, que ahorita vamos a ver cuáles eran, que protegen los humedales y manglares, y además no había habido una autorización de impacto ambiental federal, no solo local, sino federal. Bueno, ese recurso de revisión llegó a un tribunal colegiado en Tamaulipas y hubo un tercero ajeno a la controversia que solicitó que la Suprema Corte ejerciera su facultad de atracción.
ese momento, o sea, como no, esta persona no tiene legitimidad para presentarlo ante la Suprema Corte, es un ministro o ministra de la Suprema Corte quien lo tiene que hacer suyo. Tienen esa facultad los ministros y ministras de la Suprema Corte. En ese momento fue el ministro Saldívar quien lo jaló y posteriormente ese asunto llegó a la ponencia de la ministra Piña y en ese momento la primera sala decidió otorgar el amparo. Ahora vamos a ver las especificidades, pero aquí hago un resumen, y instruyó medidas de reparación del daño ambiental, y algo también pues muy destacado fue que solicitó colaboración de una comisión nacional de biodiversidad, la Comisión Nacional Forense, para que coadyuvara en un programa de restauración de los daños ambientales. Entonces, esto en síntesis es básicamente la secuela procesal y pues cómo es que se llegó a otorgar el amparo. Ahora sí, vamos a entrar en qué aspectos desarrolló la sentencia. Entonces, primeramente, se aborda un marco teórico de lo que tiene que ver con el derecho al medio ambiente sano. Y aquí vean cómo es importante el antecedente que dijimos de la opinión consultiva 23, porque la sentencia lo que hace es replicar ese concepto de la Corte Interamericana de que el medio ambiente sano tiene una doble dimensión. Le llamamos una dimensión ecologista o ecosistémica, que protege al medio ambiente como un bien jurídico, ¿sí? Que atiende a la defensa, restauración de la naturaleza y recursos independientemente de las afectaciones al ser humano. Vean, por eso es ecocéntrica o ecosistémica, no requiere un daño al ser humano. Y hay otra dimensión subjetiva o antropocéntrica, que la protección de este derecho garantiza la realización y vigencia de otros derechos humanos destinados a la persona. Entonces, esta doble dimensión da este tipo de autonomía ecológica o antropocéntrica, ¿no? También, desdoblando esa idea, se dice que se reconoce que el derecho a un medio ambiente sano es autónomo, como lo dijo la Corte Interamericana, y que busca tanto proteger a las personas como a la naturaleza, y en vista de ello se pueden dar afectaciones autónomas a los servicios ambientales y ecosistemas debido, ya dijimos, a su valor intrínseco, y esto abre la puerta a lo que hoy en día le llamamos la protección de los derechos de la naturaleza o la jurisprudencia de la tierra. Como les comentaron en mi presentación, yo actualmente también trabajo para un programa de la ONU que se llama Armonía con la Naturaleza o Harmony with Nature, donde justamente se tratan cuestiones ambientales, pero sobre todo el impulso de la protección de los derechos de la naturaleza en sí mismo, como ha sucedido en Colombia con el reconocimiento de derechos al río Atrato, o en España el Mar Menor, varias sentencias de Estados Unidos y Canadá, o también en la Constitución de la Ciudad de México, donde se reconoce a la naturaleza como sujeta de derecho, Guerrero, Oaxaca, y podemos ver países como Bolivia, Ecuador, etcétera. Esta es una tendencia muy importante que a partir de estos desarrollos se ha ido dando reconocimiento a entidades como ríos, montañas, lagos, mares, etcétera, como sujetos de derecho. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos, esto no se desarrolló propiamente en la sentencia de la Suprema Corte, pero sí esta doble dimensión se advirtió que abría la puerta a proteger los derechos de la naturaleza. En el 2021, por cierto, en la Suprema Corte hicimos un caso hipotético, había un concurso que se llamaba El Camino hacia la Suprema Corte, y donde justamente el tema que trataba era el derecho a la naturaleza desde la concepción de la Constitución mexicana y la protección constitucional en México. Entonces, estuve a debates, participaron ministros, pues varios expertos en la materia y muchas universidades para resolver un tema con base en esta dimensión importante
los derechos de la naturaleza. Bueno, después, dentro del marco teórico, se dijo también, o se definió, ya esto lo había dicho la Suprema Corte en alguna otra sentencia, pero acá se consagra mejor, que el derecho al medio ambiente sano estaba protegido en el artículo 4 de la Constitución General de México y también en una interpretación con el artículo 25, que habla sobre el desarrollo sostenible y por lo tanto se traducía en un principio rector de la política pública mexicana. Hay otra serie de artículos también de la Constitución que en otras sentencias más adelante también han servido para complementar el derecho al medio ambiente sano. Pero bueno, eso se dijo en esta sentencia. También se recurrió a tratados internacionales como la Convención sobre los Humedales, que es la llamada Convención de Ramsar de 1976, donde México es Estado parte y en esta se reconoce que los humedales son reguladores del régimen hídrico y son parte del hábitat de la fauna y flora característica. Esa sentencia, ese convenio le aplica y también a México para su protección. También en derecho interno se hizo alusión del artículo sexto de la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe la remoción, el relleno, el trasplante, la poda o cualquier obra o actividad que afecte el flujo hidrológico de manglares. Y también existen otras dos normas oficiales mexicanas, la 22-2003 y la 59-2010, donde se establecen especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento, restauración de humedales en zona de manglares. Es decir, los manglares ya tienen una protección tanto constitucional como internacional por su, no solo llamarles servicio ambiental, sino por todos los beneficios que genera para efectos del medio ambiente. Bueno, otro aspecto importante que la sentencia desarrolló tiene que ver con cuáles son los principios rectores en materia ambiental. Y aquí lo que se dijo, se hizo alusión al principio de precaución o principio precautorio, donde, como ustedes lo pueden ver, las autoridades están obligadas a adoptar todas las medidas ante la duda de que una actividad puede ser riesgosa para el medio ambiente. Es decir, cuando existe duda de una posible afectación, aunque no haya certeza científica, el principio precautorio en derecho internacional, derecho ambiental, se dice se debe de actuar. No nos tenemos que esperar a que haya toda un consenso científico sobre la materia. Y esto ha sido muy importante porque la materia ambiental pues había sido poco explorada científicamente, así como pues también a veces puede ser muy costoso generar data científica y mientras tanto puede haber afectaciones muy graves ambientales. Otro de los principios clave es el principio indubro pro natura. Acuérdense como el principio pro reo en el derecho penal, ¿no? Que básicamente, pues la persona imputada, pues no tiene la carga de la prueba, no tiene que, o sea, se le tiene que probar su culpabilidad, entre otras cuestiones, pues el principio pro natura tiene un poco un espíritu similar, pero en favor de la naturaleza y dice que siempre que en un proceso haya una colisión entre el medio ambiente y otros intereses como los de desarrollo o económicos, y los daños no sean claros o haya falta de información, se debe prevalecer a la interpretación que garantice la conservación del medio ambiente, ¿no? Entonces ya ven como en el derecho penal, ante la duda razonable de que la persona no cometió el delito, pues el principio por reo le da un beneficio. En el principio por natura, si hay duda, si no es totalmente certero, pues se va a beneficiar el medio ambiente. Otro es lo que le llama la Corte Interamericana, otros ejes rectores que son procedimentales, que a partir de ellos es que se pueden ejercer el derecho al medio ambiente. Y uno de ellos es el principio de participación ciudadana, que implica que todos los ciudadanos
deben colaborar en la protección del medio ambiente y todas las autoridades fomentar la participación ciudadana, y esto impacta, más desarrollado por la Corte Interamericana, en lo que es el acceso a la información, ¿sí? E igual que el acceso a la justicia, son parte de este principio de participación. Otro es el principio de no regresión, que dice que una vez que el Estado haya alcanzado cierto nivel de protección del medio ambiente, pues ya no se puede retroceder, salvo que esté debidamente justificado. Y esto tiene una serie de obligaciones que el Estado debe adoptar el máximo de los recursos disponibles y mejorar continuamente en el disfruto de los derechos. Acá recordamos lo que es la jurisprudencia DESCA de la Corte Interamericana, a partir también del caso Poblete Vilches contra Chile, donde se dice que las DESCA, incluyendo medio ambiente, tiene una doble obligación para los estados, que son obligaciones inmediatas y obligaciones progresivas. Dentro de las obligaciones progresivas se encuentra pues que los estados tomen los recursos mayores, etcétera, para avanzar en la garantía de eso, pero también implica la obligación de no regresividad. Es decir, tiene que ser progresivo, se avanza, pero no se vale echarse para atrás, ¿no? Bueno, y después, en lo último, ven ahí los doble dimensión que ya mencionamos del derecho al medio ambiente sano. Vamos a pasar a lo siguiente punto de la sentencia, que es muy relevante, este apartado sobre el interés legítimo, que como ustedes recordarán, en la controversia inicial estaba en juego, pues si estas vecinas del lugar que habían denunciado la afectación derivada de la tala a los manglares por hacer el parque ecológico, recordemos que el primer juez les sobreseyó el caso por decir, bueno, pero ustedes no probaron el daño a su salud ni ecológico, entonces se sobresee y no tienen interés legítimo, ¿sí? No por cómo van a hablar en nombre de la naturaleza. Entonces aquí la Suprema Corte desarrolló esta amplitud muy importante que también deriva de la reforma a la ley de amparo, ¿no? Que habla de los interés difusos, las acciones colectivas, etcétera. O sea, un nuevo espíritu de ese interés legítimo que se tenía hace muchos años con el amparo, ¿no? Donde se tenía que probar siempre el daño. Hay una lectura diferente constitucional y aquí se dice que el daño se puede demostrar, el accionante puede acreditar, perdón, su interés legítimo por habitar o utilizar lo que le llamó, vean, tomen nota, entorno adyacente del ecosistema, ¿sí? Esto quiere decir como básicamente ser vecino del lugar. Y se precisó que para acreditar eso no era necesario demostrar el daño al medio ambiente, ya que pues justamente atendiendo al principio precautorio, no tendría que haber una certeza completa, además que como vamos a ver, la carga de la prueba se revierte a la autoridad y se determinó que el terreno en el que ellas se pretendía ubicar este parque eh, estaba incluido en esa área importante para la conservación de aves. Era una zona de humedales que se encontraba dentro del sitio prioritario de manglar GM51, ahí está el nombre, y por lo tanto era parte del corredor biológico de aves. Se señaló que esa zona presentaba servicios ambientales con una influencia local y se puntualizó que ese ecosistema tenía una área de influencia regional que incluía pues al menos a todos los habitantes de Tampico, ajá, en Tamaulipas. Entonces, vean que la Corte dio un concepto bastante amplio de quién puede presentar un caso medioambiental, aunque ahí lo restringió pues a los habitantes como locales de Tampico. Ha habido otros casos que quizás lo van a ver en sus otras clases, como el del puerto de Veracruz, donde también pues personas que habitan por ahí pues pudieron llevar los casos, pero qué tanto este concepto se ha ido ampliando y lo vamos a ver y es parte de lo que les dije del concurso, este, pues cada vez a mayores personas, porque justamente la protección del medio ambiente
pues nos compete a todos, ¿no? Es justo ese principio de participación ciudadana. Entonces, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto debe de ser solo unas cuadras? ¿Debe ser una ciudad? ¿Debe ser un estado? ¿O debe ser inclusive un país? ¿Cierto? Eso por el derecho internacional no está definido y la Suprema Corte, pues casuísticamente lo ha ido diciendo, pero en ese caso, pues dijo, bueno, al menos los que están en Tampico. Y acá las palabras claves son entorno adyacente, servicios ambientales y área de influencia. Esto van a ver que después se repite en otros casos ante la Suprema Corte. Otro apartado importante, bueno, entonces, conclusión, la Corte dijo sí tienen interés legítimo y por supuesto por eso puedo conocer del caso, pero también basta, hay que decir que la Corte solo reconoció interés legítimo a una de las dos accionantes, porque consideró que una sí vivía en Tampico y cerca de esa zona y la otra en realidad no. Entonces no reconoció legitimación a una de las accionantes, se sobreseyó respecto de ella y sí respecto de la otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí sigue ese debate. El rol del juez en el juicio de amparo ambiental, la Corte en su sentencia desarrolló un apartado específico para esta materia y es importante porque lo que dice es que si se actualiza el riesgo de daño que pueda haber, como era en este caso, pues se deben de tomar en cuenta dos herramientas procesales para determinar esa afectación. Una es lo que ya dijimos, reversión de la carga probatoria. Y aquí se basó en el artículo 8.3 del Acuerdo de Escazú, que habla de que, pues, frente a afectaciones ambientales, es la autoridad la que tiene que probar que no existe un daño ambiental. ¿Por qué? Pues porque imagínense un ciudadano, una persona, teniendo que tener justamente data, cuestiones científicas, compañías, etcétera, para que prueben un daño ambiental, ¿no? Mientras que cuando se va a hacer una obra, siempre existe la obligación de que se hagan estudios de impacto ambiental. O sea, eso ya está incluido dentro de un presupuesto gubernamental o privado. Por lo tanto, es más bien el imputado el que tiene que probar que hizo todas esas acciones de estudios de impacto ambiental, que tomó todas las provisiones para que en realidad no se afectara. Entonces, aquí está este principio de reversión de la carga de la prueba, que es un poco también coherente con el principio pro natura y el de precautorio, ¿no? Y después el otro elemento procesal es el papel activo del juzgador para llegarse de medios de prueba necesarios. Esto es algo que hace mucho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acudir a los países a verificar, pedir a autoridades locales que rindan peritajes, llamar a peritos, eh, entre otras cuestiones, imágenes satelitales para probar afectación ambiental, como se hizo en el caso Punta Piedra contra Honduras, entre muchas otras acciones que son cruciales. Entonces, en este sentido, la Corte también retomó esa jurisprudencia y la basó en el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que faculta al juez para recabar pruebas de oficio, ¿no? Entonces se dice, ok, si hay esa duda, pues el juez tiene que solicitar esas medidas de oficio, eh, Juria Novit Curia, para que se allegue de elementos para su comprobación. Entonces, pues bueno, frente a esos dos desarrollos, bueno, tres desarrollos, el concepto de medio ambiente, ya dijimos, y su marco normativo, el tema de interés legítimo y el tema de la participación del juez en materia ambiental, la Corte concluye al caso concreto que Tamaulipas no había contado con la autorización de impacto ambiental emitida por Semarnat para desarrollar el proyecto, sino solo una autorización local, ¿no? En Tamaulipas, de la Secretaría del Medio Ambiente de Tamaulipas, y ahí está, ¿no? Había la Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, no era suficiente
y no era la autoridad competente para emitirla en un proyecto de esta naturaleza y por lo tanto se estimó que se puso en riesgo el ecosistema a la luz de los principios, ya dijimos, precautorio, pro natura, indubio pro natura y no regresión en materia ambiental y por lo tanto se resolvió otorgar la protección constitucional a la única persona que quedó vigente su interés legítimo. Pero acá vamos a ver otro aspecto también importante en relación a estos antecedentes que yo les hablaba de la Corte Interamericana. Tradicionalmente, acuérdense que en la jurisprudencia de la Suprema Corte, lo que existe frente a una sentencia es efectos de la sentencia, un apartadito, no así como la reparación integral del daño. Y por muchísimos años la Corte Suprema se restringió mucho en esta materia al decir protejo o la justicia de la Unión ampara a la persona o no ampara y regresaba la sentencia al colegiado o al juez, pero no tanto como dictar medidas de reparación o tomar acciones frente a las violaciones que se habían acreditado. Bueno, este es uno de esos casos donde la Corte Suprema se atrevió a dictar una especie de medidas de reparación dentro del capítulo o dentro de la concepción de los efectos de la sentencia, que desde mi perspectiva en nada limita lo que dice la ley de amparo a que la Suprema Corte emita esta reparación integral, máxime a la luz de la Ley General de Víctimas que hoy en día existe, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que aquí dijo la Suprema Corte? Pues que se otorgaba la protección constitucional para que las autoridades se abstuvieran de ejecutar los actos reclamados consistentes en el desarrollo del parque temático. Por un lado, eso es tradicional que lo dijera, otorgo el amparo para que no se siga la obra, ¿no? Una especie de suspensión definitiva, pero acá lo novedoso es que dijo, y para que se recuperen los ecosistemas y los servicios ambientales del área. Es decir, esto equivale a lo que en la jurisprudencia de la Corte se llama una medida de rehabilitación ambiental, que por ejemplo en la Corte Interamericana se hizo desde el caso Sarayaku, en el caso Caliña y Locono contra Surinam, etcétera, donde, ok, acredité un daño ambiental, pues ahora las autoridades responsables tienen que recuperar el medio ambiente, rehabilitarlo, ¿sí? Y entonces como veíamos allá arriba, en una filmina anterior al principio, se le dijo a la Comisión Nacional Forense y a la otra de humedales que tenían que participar en el plan de rehabilitación de esa zona. Por otro lado, en efecto, se ordenó a las autoridades municipales revocar cualquier permiso otorgado para la construcción del proyecto. Esto es lo que en el lenguaje de reparación integral se llaman medidas restitutorias, ¿sí? Pero también lo que se llaman garantías de no repetición, que es como que no vuelvan a suceder, que se revoquen, o sea, si hay permisos que ya se otorgaron, pues que se revoquen, ¿ok? Entonces queda dentro de esos dos rubros desde la perspectiva de la reparación integral y otra también digamos, inspirada en la Corte Interamericana, que recuerden que supervisa sus propias sentencias y que le ordena a los estados que le brinden información sobre el cumplimiento de la misma. Acá la Suprema Corte le ordenó informes bimestrales que se le remitieran al o sea, a la Suprema Corte, como al juez de distrito que había conocido el asunto de origen y le informara sobre el cumplimiento de esta sentencia. Y además al juez de distrito le ordenó que adoptara las acciones necesarias para velar por la recuperación del manglar. Es decir, además, encárgate, ¿no? Estos efectos constitucionales de tú desde lo que le llaman margen de apreciación próximo al lugar, pues tomar medidas para que se recupere este daño. Entonces, básicamente estos son los puntos más relevantes
de esta sentencia, el amparo en revisión 307, diagonal 2016, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya dijimos, fallada en el 2018, y que desde mi perspectiva, pues es totalmente, está inspirada en lo que resolvió un año antes la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, esta adaptación a la al derecho constitucional mexicano, la Suprema Corte pues también le imprime ciertos componentes bastante vanguardistas. Acá lo que sería diferente, porque ya la Corte Interamericana se había hablado sobre los principios precautorios, individuo de prolatura, etcétera, pero acá lo diferente es también lo de el rol del juez en materia ambiental. Y después vamos a ver una secuela de casos que, consecuentemente, esta sentencia, la Suprema Corte fue desarrollando respecto al río Atoyac, del puerto de Veracruz, entre otras que seguramente verán en su clase, que tienen mucho anclaje en esta decisión y que ya forman parte de esta protección constitucional del del derecho al medio ambiente en México. También resulta importante decir que pueden consultar ustedes este cuaderno de jurisprudencia sobre el derecho al medio ambiente sano, que los había emitido el Centro de Estudios Constitucionales, y ahí también se narran varios de los casos más importantes de esta materia. Bueno, sin más, concluyo con esto mi exposición y abro espacio si gustan para alguna reflexión o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Para alguna persona que tenga alguna pregunta para el maestro, por favor de levantar la mano y con gusto les doy acceso a su micrófono. Y si pueden prender su cámara, también los que pregunten, se los agradecería para un poco tener más interacción. Sí, veo ahí por ahí una mano levantada, pero no alcanzo a ver a todas las personas. Entonces, adelante, José Jesús o quien esté levantando la mano, por favor. Sí, José, ya tienes acceso a tu micrófono y a tu cámara, como lo solicitó el maestro. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Sí, Solo que tengo un pequeño problema con mi cámara. bueno, ok, adelante. Tengo una duda, o sea, sí estoy escuchando y escucho que hay nuevas reformas y nuevas leyes para poder apoyar pues el dejar de contaminar ambientalmente, pero por ejemplo, las empresas como Coca-Cola, Pepsi, Danone, Colgate o Palmolive, que son las que más contaminan, ¿alguna vez los dueños o los socios han ido a la cárcel o se les han multado? O aparte, por ejemplo, en el sector primario y secundario de los gobiernos, al refinar petróleo, gas y el uso de carbón, pues van a seguir contaminando siempre, a menos de que se acabe la materia prima. Es decir, existen las leyes, pero no se aplican arriba en la élite. Ok, gracias. ¿Quieres que recojamos más preguntas, moderadora? Bueno, mientras tanto vamos respondiendo esta de José de Jesús. Sí, efectivamente, yo no tengo conocimiento que en México, por un caso ambiental, un alto funcionario haya entrado, digamos, a la cárcel. Pero sí ha habido, pues, casos ambientales donde ha habido sanciones, no ante la Suprema Corte, pero en otras materias, sobre todo administrativas, pues a empresas. También aquí está la paradoja que por mucho tiempo las empresas transnacionales pues prefieren pagar esas multas, les es más barato pagar que no hacer sus proyectos. Pero bueno, todo esto ha ido desarrollando. Recordemos que para que pues se resuelva esta situación y esté en competencia la Suprema Corte o de otro, la justicia federal, pues tiene que haber un caso, una denuncia, ¿no? Entonces, en la medida que haya casos que se presentan con litigio estratégico en materia ambiental, pues es que se pueden ir delimitando al alcance de esta materia, así como resolviendo, ¿no? Cuestiones al caso concreto. Hay un caso también, la Suprema Corte, ahorita no recuerdo el número, pero era
si no mal recuerdo, un amparo indirecto, donde también tenía que ver con las, las gasolinas que no cumplían con los límites de contaminación de acuerdo a las normas mexicanas y cómo eso inclusive no se ajustaba a los parámetros de cambio climático. Entonces, sí, ha habido litigios donde, como tú dices, bueno, mientras siga habiendo desarrollo, pues se tiene que haber explotación. Sí, pero por eso existen las NOMS, ¿no? Para eso existen estándares de, pues, cómo se puede explotar hidrocarburos, cuántos tipos de ¿cómo se llama? De contaminantes puede haber en una gasolina, en otro tipo de cosas. O sea, todo eso tiene ciertos límites y hoy en día pues es como crucial atenderlos y como veíamos acá, pues había en este caso concreto normativa específica para la protección de manglares tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, como tú dices, pues puede seguir habiendo estos abusos, por supuesto, los hay, pero en la medida que pues se sigan litigando y llevando, por lo menos hay herramientas jurídicas para tener alguna especie de control de daños. No sé si existe alguna otra pregunta. Tenemos por ahí a la moderadora, Karina o Yajaira. Sí, maestro. Ah, Sí, aquí estamos. Pues si algún muchacho tiene una pregunta, puede levantar la mano y nosotros le damos acceso. Bueno, ya si no hay más preguntas o comentarios para el maestro, pues le agradecemos mucho su conocimientos y su tiempo para poderlo compartir con nosotros. Le comparto su reconocimiento. Listo. Y se lo leo. En marco de la Cátedra de Derechos Humanos, ministra Ana Margarita Ríos Farjat, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, otorga la presente constancia al maestro Jorge Francisco Calderón Gamboa por su participación como ponente en el seminario La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Protección de los Derechos Humanos en el módulo 4, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, con duración de una hora vía Teams, de la doctora Magda Guiarida Robles Garza, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. Saltillo, Coahuila, de Zaragoza, a 15 de noviembre de 2023. muchas gracias. Y bueno, espero que me lo puedan mandar por mail, porque ahora sí no me habían mandado ni el enlace, entonces no sabía por dónde teníamos que entrar. Pero muchas gracias por su atención. Un anuncio para que estén pendientes estos próximo año. Seguramente estará tres tribunales internacionales pronunciándose sobre resoluciones en materia de cambio climático. La Corte Interamericana de Derechos Humanos con la opinión consultiva sobre emergencia climática, el Tribunal de Derechos del Mar, eh, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así es que se vienen estándares fundamentales en esta materia que todavía pues no se han debatido a nivel constitucional, pero esperemos que se vean pronto. Muchas gracias y con esto concluyo. Muchas gracias, maestro, y en la brevedad se le hace llegar su constancia, claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, para continuar con la sesión del día de hoy, les presento a nuestra siguiente ponente. Es la maestra Anaid Paola Velázquez Ramírez. Me permito leer una pequeña semblanza antes de iniciar. La maestra Anaid Velasco es licenciada en Derecho, especialista en Derecho de Comercio Exterior y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es directora de Justicia Ambiental y Cambio Climático en la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Su experiencia profundiza en Derecho Ambiental y Derechos Humanos relacionados con el cambio climático y el litigio climático. Ha participado en diversos procesos nacionales e internacionales de derechos humanos ambientales, así como la opinión consultiva 23 ante la Corte Interamericana en Derechos Humanos desde el sector sociedad civil. Es autora de publicaciones sobre el derecho humano al medio ambiente sano, el derecho humano al agua y el cambio climático para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Bienvenida, maestra Anaid. Ya cedo el micrófono y para que pueda presentar. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Se me está trabando un poquito, te veo como borrosa. No sé si es mi conexión, pero, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, yo les voy a platicar de una sentencia relativamente nueva sobre un tema muy bonito que, bueno, es la protección del ambiente y su relación con otros derechos humanos, en particular el derecho humano al agua. Entonces, yo en esta tarde les voy a pasar una presentación. Espero hacerla súper amena y vamos a tener al final una ronda de preguntas y respuestas, pero las pueden también, me parece, ir escribiendo en el chat, si quieren, conforme van surgiendo, para que no se nos olviden. Y bueno, esta sentencia, este caso en particular es el amparo en revisión 543, diagonal 2022, que resolvió la primera sala, siendo el ministro oponente Juan Luis González Alcántara Carranca, que es uno de los ministros que en materia ambiental pues ha tenido bastantes, digamos, consideraciones desde mi punto de vista progresivas en defensa de este derecho humano. Entonces, voy a compartir mi pantalla un segundo. Por acá está. Listo. Y voy a apagar mi cámara porque creo que tengo una conexión un poquito lenta. Ya se ve la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí me pueden confirmar. Sí se ve, maestra. Ah, perfecto, mil gracias. Entonces, quisiera empezar diciendo que si bien esta sentencia y la relacionamos con el derecho humano a un medio ambiente sano, porque la parte quejosa, digamos, en sus conceptos de violación, integró el derecho humano a un medio ambiente sano, digamos, el derecho humano fundamental en el cual se enfocan los argumentos de la parte quejosa y por lo tanto también el razonamiento de la primera sala tiene que ver, sí, el derecho humano a un medio ambiente sano, pero relacionado, como ya les mencionaba, con el derecho humano al agua. Y de hecho, en el cumplimiento de la sentencia, lo vamos a ir viendo, y los efectos de la sentencia van sobre todo enfocados en este segundo derecho humano, es decir, en el derecho humano al agua. Sin embargo, lo que quiero como dejar claro es que, dada la característica de interdependencia de los derechos humanos, pues es evidente que si los recursos hídricos no son protegidos, no son conservados, que son la fuente de abastecimiento de agua potable para las sociedades humanas y no humanas, es decir, también los ecosistemas, las comunidades de vida silvestre, poblaciones de vida silvestre dependen evidentemente del agua, pues no podríamos tener este acceso al agua bajo la concepción del derecho humano.
si no tenemos fuentes de donde abastecernos, ¿no? Entonces, eso también que quede bastante claro el nexo directo entre ambos derechos, entre ambos elementos. Entonces, esta sentencia surge a partir de una demanda de amparo indirecto que interponen 5 personas físicas y 2 personas morales, dentro de ellas una organización de la sociedad civil, en contra de las omisiones de 3 autoridades que en nuestro país pues, son las encargadas de llevar a cabo la protección del medio ambiente y los recursos hídricos. Entonces, estamos hablando de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que digamos pues es la autoridad a nivel federal. En segundo lugar, al director general de la Comisión Nacional del Agua, que es el órgano dependiente de la Semarnat, también con competencia federal. Y finalmente, el director general del organismo de Cuenca, denominado Cuencas Centrales del Norte, que es el organismo que corresponde a la región hidrológica administrativa del acuífero que se argumenta ha sido descuidado, ¿no? Si ustedes no lo saben, o quizás sí, pero les comento que para efectos de protección del agua, sobre todo de las aguas que son consideradas nacionales conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el territorio nacional se divide en regiones hidrológicas administrativas, lo cual facilita, o la idea es que se facilite la manera en cómo se lleva a cabo la gestión, la administración y la protección pues, de los cuerpos de aguas nacionales. Entonces, los organismos de cuenca, lo voy a decir de una manera coloquial, son, digamos, como embajadas, por así decir, de la CONAGUA, ¿no? Es la representación de la CONAGUA central en estas regiones. Entonces, lo que están haciendo aquí la parte quejosa, ¿no? Las 5 personas físicas y las 2 asociaciones, es demandar tanto a las autoridades federales centrales como su representación en el lugar en concreto, ¿no? ¿Y qué es lo que reclaman esta parte quejosa, ¿no? Ya mencionaba yo, pues es la omisión de adoptar medidas específicas y concretas para proteger los recursos hídricos de un acuífero. ¿Qué acuífero? Pues es igual, respondiendo a esta forma en cómo se administra y se gestionan las aguas nacionales en el país. Bueno, es el acuífero principal de la región lagunera, que corresponde a la clave 0523, ¿no? 523 en el estado de Coahuila, que corresponde a la región hidrológica administrativa Cuencas Centrales del Norte, ¿no? Que es cuya administración corresponde a este organismo de cuenca. En la primera instancia, en el juzgado de distrito, pues se les cierra la puerta, es decir, ni siquiera entran al fondo del asunto, y lo que hace el juez de distrito es argumentar que la parte quejosa, es decir, todas, carecen de interés legítimo, ¿no? Es decir, de manera tradicional, les comparto en materia ambiental, una de las grandes barreras al acceso a la justicia en asuntos ambientales es que nos reconozcan este interés legítimo, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando de un interés calificado, directo, en donde se demuestre este daño directo que generalmente obedece a las características del interés jurídico en materia ambiental. Y como sabemos, a partir de la reforma de 2011 de derechos humanos, en particular del artículo 1 de la Constitución Política, pues basta también tener un interés legítimo, ¿no? Que después es retomado por la ley de amparo, la ley reglamentaria. Entonces, lo que resuelve el juez de distrito es, ni siquiera entro al fondo del asunto. Para mí, estas personas no tienen interés legítimo, no tienen manera de solventar su argumentación porque no demostraron que el acuífero que ellos argumentan ha sido dañado y que está contaminado y está sobreexplotado, pues no les está prestando un servicio ambiental de manera individual o colectiva a la parte quejosa.
Y esto es importante porque desde la Suprema Corte de Justicia, a partir de otra sentencia, que es la 307, diagonal 2016, también de la primera sala, se empezó a generar una doctrina para reconocer interés legítimo a través de los beneficios o las afectaciones que pueda tener una parte quejosa a los servicios ambientales que presta un ecosistema que se argumenta ha sido contaminado, deteriorado, vulnerado, ¿no? ¿Y qué son los servicios ambientales? Los servicios ambientales es un concepto en el cual, que viene sobre todo de la parte de la biología, un poco combinado también con aspectos económicos, que establece que los ecosistemas prestan ciertos servicios a las sociedades o a las comunidades humanas, ¿no? Por ejemplo, servicios de abastecimiento, que está muy claro en temas de agua, ¿no? Es decir, las sociedades nos abastecemos del recurso hídrico, esto está muy sencillo. Hay otro tipo de servicios que es como servicios de soporte, por ejemplo, sobre todo en los árboles, que vemos que los árboles al hacer este intercambio de gases, ¿no? Cuando captan dióxido de carbono y generan oxígeno, entonces hay servicios de soporte. Hay otros servicios como bastante más, o más bien, digamos, menos científicos, que tienen que ver con valores de sociedades, por ejemplo. Hay servicios estéticos, hay servicios que tienen que ver, por ejemplo, cuando nosotros nos gusta ir a la montaña, al mar, al desierto, porque nos genera un estado de tranquilidad o un estado de paz, eso es también un servicio ambiental. Entonces, la Corte desarrolló y todavía está presente una doctrina en la cual nosotros podemos acudir a pedir justicia ambiental si demostramos que somos beneficiarios de servicios ambientales. Y bueno, ante los ojos de este juzgador, de este juez de distrito, pues la parte quejosa nunca demostró y por ser afectado por servicios ambientales que prestara en este caso, pues el acuífero, ¿no? Y por otro lado, inconforme con este desechamiento de plano que hace el juzgado, el juez de distrito, pues interpone un recurso de revisión ante el colegiado, pero también pues ante la Suprema Corte interpone un escrito para que la Corte atraiga el caso, lo cual sucede claramente. Y la razón por la cual la Suprema Corte decide ejercer la facultad de atracción es en razón de desarrollar y seguir profundizando esta teoría, por un lado, de los servicios ambientales, con relación a principios que son característicos del derecho ambiental, como son el principio indubio pro natura, que les voy a platicar en un ratito, y el principio de prevención, ¿no? Que digamos son dos de los tres pilares que sostienen al derecho ambiental. O sea, si ustedes digamos, recuerdan sus clases de introducción al derecho sobre las fuentes del derecho, recordarán que está la ley, los tratados internacionales, la costumbre, digamos, fuentes jurídicas individualizadas, como son las sentencias, los contratos, y otra de las fuentes del derecho son los principios generales, ¿no? Y entonces, dependiendo la rama del derecho, hay principios que sostienen o que dan contenido específico a esa rama del derecho, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en el derecho internacional público, uno de los principios básicos es el principio pacta sunt servanda, ¿no? Que las partes deben respetar a lo que se comprometieron en sede internacional. En contexto de derechos humanos tenemos principios como el principio pro persona, el principio de progresividad, el principio de no regresión. Y en materia ambiental, entonces, también tenemos principios específicos y dentro de estos están justamente el de prevención y el principio indubio pro natura, junto a otros varios, por ejemplo, como el principio precautorio, el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la Corte, bajo este enfoque, ejerce la facultad de atracción y empieza a hacer el estudio de los agravios que aduce la parte quejosa, ¿no?
Entonces, en primer lugar, lo que menciona la parte quejosa es que pues no se les reconoció este interés legítimo para promover el juicio de amparo indirecto. Y el segundo es que no pudieron acreditar, según el juez, justamente que fueran beneficiarios de los servicios ambientales del ecosistema, ¿no? Entonces, podría parecer como un argumento muy sencillo que da pie incluso a precedentes que ya se consideran obligatorios y que ampliaron el estándar de protección del medio ambiente y del derecho humano al agua. Por cuanto hace el primero de los agravios, en la sentencia, la primera sala razona que en realidad, evidentemente, sí hay un interés legítimo de la parte quejosa para promover el juicio, y el estudio lo hace a través de principios, ¿no? Que ya les mencionaba. Entonces, en primer lugar, establece que cuando una persona que ha considerado violado su derecho humano a un medio ambiente sano, además de que el reconocimiento del interés legítimo debe obedecer a características propias del derecho ambiental, se debe tomar en cuenta que la parte quejosa está ejerciendo un principio de participación ciudadana. Y esto es muy interesante, que no necesariamente sucede, por ejemplo, en otras materias del derecho, ¿no? ¿Y por qué? Porque en materia ambiental se ha reconocido que el derecho humano a un medio ambiente sano, si bien es responsabilidad primaria del Estado, es decir, recordemos también en la doctrina de derechos humanos, los primeros obligados en respetar, proteger, garantizar derechos humanos es el Estado a través de las distintas autoridades, ¿no? Y los distintos poderes. En materia ambiental se reconoce que esto es así, pero además hay una corresponsabilidad de la sociedad de cuidar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, el Estado son elegidos a través de nuestro voto y demás, pues muchas veces también son ficciones, son personas morales. Y en el día a día, quienes cuidamos los recursos naturales, quienes sobreexplotamos un elemento, etcétera, etcétera, pues también somos los ciudadanos, ¿no? O sea, pensemos en nuestro actuar, en nuestras casas, las decisiones que tomamos de consumo, la forma en cómo, digamos, separamos o no o gestionamos nuestros residuos, la manera en cómo nos comportamos cuando vamos, por ejemplo, a parques naturales, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede invisibilizar la corresponsabilidad que existe entre los ciudadanos y la autoridad. Y entonces se hace una argumentación diciendo que nosotros, cuando somos testigos o somos víctimas de una afectación ambiental, muchas veces acudimos a un juzgador, ¿no? Interponemos un recurso. Y esa es una manera de participar en el cuidado del medio ambiente. Y por lo tanto, fíjense, eso es muy bonito, no podemos obstaculizar la participación ciudadana, no podemos obstaculizar el acceso a la justicia si ponemos requisitos muy estrictos para reconocer la legitimación activa, es decir, reconocer el interés legítimo en un asunto ambiental, ¿no? Entonces, esto, en primer lugar, nace en otra sentencia, en la 307 diagonal 2016, pero es retomada en este amparo en revisión de la comarca lagunera. Y también se argumenta que frente a este principio y a esta corresponsabilidad ciudadana, los estados tienen la obligación de cumplir con la iniciativa pública, ¿no? Es decir, poder ejecutivo, poder legislativo, no solo tienen que hacer lo que las leyes de manera expresa los mandata, pueden tener iniciativa, pueden ir un poquito más allá, siempre y cuando vaya dentro de la esfera protectora del derecho. Entonces, este principio de iniciativa pública en la persona juzgadora, ¿no? En el Poder Judicial,
se manifiesta a través de distintas acciones. Por ejemplo, una de ellas es, una vez más, interpretar las reglas de la ley de amparo en términos de interés legítimo a la luz, por ejemplo, de estándares más progresistas. Otro, por ejemplo, que no está en esta sentencia, pero que ha sido también dicho por la Suprema Corte, tiene que ver con la reversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, la persona juzgadora en la resolución de un asunto ambiental tiene la facultad de revertir la carga de la prueba. Y entonces, una comunidad que ha sido afectada por contaminación, en vez de seguir con el principio general de derecho de el que afirma está obligado a probar, en materia ambiental, la persona juzgadora puede revertir esa carga y es al revés. Más bien, el agente presuntamente contaminante, sea público, sea privado, tiene que demostrar que su actividad, su obra o su omisión no es la causa del daño de la parte quejosa, ¿no? Entonces, todo esto a la luz del principio de iniciativa pública. También en esta argumentación, la primera sala lo que hace es decir que estos servicios ambientales que ya les compartí que son, de manera muy breve, tienen que ser analizados a la luz del principio de precaución. Es decir, este principio de precaución se basa sobre todo en la falta de certeza jurídica que existe al momento de tomar decisiones y por lo tanto implica la manera en cómo gestionamos el riesgo. Y el ejemplo por excelencia es, digamos, las decisiones que se toman a nivel gobierno, por ejemplo, para permitir o no ciertas tecnologías, por ejemplo, el consumo humano de organismos genéticamente modificados, ¿no? Es decir, se presume que los organismos genéticamente modificados en algunos casos son agentes cancerígenos. Sin embargo, no se tiene la certeza al 100%, porque pueden influir muchos factores, como sucede en todas las enfermedades, ¿no? Son multifactoriales. Sin embargo, la falta de certeza científica no nos debe impedir para tomar decisiones concretas que beneficien al medio ambiente o a la salud humana. Eso es el principio de precaución. Entonces, ¿cómo lo interpreta y cómo lo aplica aquí en la primera sala? Y que también, digamos, repite un criterio que ya era de esta otra sentencia del 307, ¿no? Entonces, lo que dice es, ciertamente hay un avance para conocer cuáles y en dónde y cómo se manifiestan los servicios ambientales de los ecosistemas, ¿no? Es decir, ya tenemos literatura y prueba científica que sabemos, por ejemplo, de los servicios ambientales que presta un humedal, que presta un manglar, que prestan los ecosistemas forestales, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, no tenemos la certeza de todos los servicios ambientales que pudiera prestar un ecosistema y tampoco sabemos cuándo, cómo ni dónde estos se manifiestan y por lo tanto tampoco sabemos cómo, cuándo y dónde afectan a una comunidad la privación de estos porque el acuífero está contaminado. Y entonces lo que dice es, pues no hay que vernos tan estrictos para que la parte quejosa nos tenga que demostrar los beneficios de los cuales ha sido privado por la sobreexplotación y la contaminación del acuífero de la comarca. ¿Ok? Entonces, eso también lo argumenta en la parte del interés legítimo. Y algo que va de la mano con esta doctrina de los servicios ambientales como la llave para abrir la puerta a la justicia ambiental es el entorno adyacente. Y este entorno adyacente es, digamos, esa área de influencia en la cual la comunidad afectada, la parte quejosa, habita. Y algo que es importante mencionar es que el entorno adyacente no necesariamente implica estar al lado, o sea, no es un criterio de vecindad, o sea, no significa que yo tenga que estar a 1 kilómetro del ecosistema
para considerar que soy un beneficiario del servicio ambiental. No, no es así. En realidad, el entorno adyacente ciertamente puede ser ese kilómetro que ya mencioné, pero también puede ser todo el municipio. Y la Corte ha reconocido que existen, por ejemplo, servicios ambientales globales, en donde, por lo tanto, el concepto de entorno adyacente puede ser bastante más amplio, incluso a un municipio, puede ser un estado, ¿no? Entonces, aquí lo que hace la argumentación de la Corte es decir, bueno, a ver, la parte quejosa demostró que vive en la ciudad de, me parece, es Torreón, entonces se beneficia de los servicios ambientales que presta este acuífero y por lo tanto la contaminación y la sobreexplotación causada por la omisión de las 3 autoridades responsables sí les genera un daño y sí, por lo tanto, tienen interés legítimo para acudir a la justicia ambiental a través del amparo indirecto. Y también eso en cuanto a las personas físicas. En cuanto a las personas morales, la argumentación que usa aquí en la primera sala es la que se había estado reiterando en otros juicios en materia ambiental y establece que basta con que una persona moral, es decir, que una sociedad civil, que un distrito de riego, lo que ustedes, una universidad, o sea, cualquier, digamos, asociación constituida bajo como persona moral, ¿no? Persona jurídica, tiene interés legítimo siempre y cuando en su objeto social se relacione, en este caso, por ejemplo, con actividades de protección al medio ambiente y protección a los recursos hídricos. Entonces, ambas personas morales lo tenían de manera expresa en su acta constitutiva y por lo tanto tienen interés legítimo para acudir al amparo. También es importante decir que, ahorita que mencioné el daño, no necesariamente se tiene que demostrar el daño o la afectación al momento de acudir a un amparo donde se argumenta la violación al derecho humano al medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque el daño no necesariamente se manifiesta de manera inmediata, ¿no? Es decir, y tiene que ver una vez más el principio de precaución. Si nosotros hoy tomamos agua contaminada, mañana no significa que mañana ya voy a estar enferma del estómago en un escenario medianamente positivo, ¿no? En un escenario bastante más negro, pues hay estudios que demuestran que ciertos contaminantes en el agua causan algunos tipos de cáncer y sabemos que eso no sucede de un día para otro, ¿no? Eso con relación, por ejemplo, a las afectaciones a las personas. Y lo mismo sucede con los ecosistemas. No siempre sabemos el daño que va a generar cierta sustancia tóxica en el ecosistema y por lo tanto, probar ese daño muchas veces va a pasar en el lapso de 10, 20, 50 años. Y muchas veces la persona que está resolviendo un juicio en concreto, quizá ya ni siquiera va a estar al cabo de esos 30 años cuando el daño ya está efectivamente manifestado. Por lo tanto, la Suprema Corte ha sostenido que no se tiene que demostrar el daño, basta con un indicio. Y todo esto ayuda, en primer lugar, a reconocer este interés legítimo, en segundo lugar, a dar acceso a la justicia ambiental y, por lo tanto, cumplir con acuerdos internacionales como lo es el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que uno de sus pilares es precisamente este derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Habiendo salvaguardado esta primera parte del interés legítimo y que evidentemente la Corte establece que sí lo tienen, las omisiones que argumenta la parte quejosa de las 3 autoridades responsables es, digamos, desde actos o actos propios del Poder Ejecutivo, como es, pues, hacer una política en la materia, generar normatividad, por ejemplo, no otorgar más concesiones ni asignaciones en el área del acuífero, o más bien de agua que provenga del acuífero. También tiene que ver, por ejemplo, con la manera en que se lleva a cabo la inspección y vigilancia, etcétera, etcétera. Es decir,
Es todo un catálogo de omisiones que derivan de las facultades que han sido expresamente conferidas a estas tres autoridades responsables, tanto en la Ley de Aguas Nacionales como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Y bueno, para entrar al fondo, al estudio de fondo, pues la Suprema Corte establece 5 rubros que vamos a ir platicando, porque bueno, finalmente y evidentemente se otorga la razón a la parte quejosa, se otorga el amparo y bueno, lo primero que hace la Corte es decir que sí existe una omisión por parte de las tres autoridades responsables y entra al estudio doctrinal sobre las omisiones en materia de derechos humanos y cómo las omisiones se traducen en violaciones, ¿no? Por lo tanto, de estos derechos. Y establece que conforme el artículo 1 de la Constitución Política, ¿no? Que nos da todo este paradigma de derechos humanos que permea en todo nuestro sistema jurídico, pues establece que las omisiones pueden ser judiciales, pueden ser legislativas, pueden ser administrativas. En el caso en concreto, nos referimos a omisiones administrativas porque se trata de 3 autoridades que corresponden al Poder Ejecutivo Federal, pero no solo eso, sino que estaríamos frente a una omisión administrativa que la Corte establece son formales, ¿no? Es decir, porque pertenecen al Poder Ejecutivo. Pero son también omisiones materiales. Y las omisiones materiales tienen que ver no solo con quién las hace o quién se atribuye esa omisión, sino también con actividades que son conducentes a prestar un servicio público, ¿no? Como es en el caso en concreto. Y la Corte también entra al estudio sobre omisiones constitucionales, ¿no? Es decir, me parece que es autoexplicativo, pero bueno, son las omisiones en las que incurren, en este caso, las autoridades administrativas que no implementan un mandato derivado de un artículo constitucional, en este caso el artículo 1 y el artículo 4, que establece el artículo 4 de manera expresa el derecho humano al medio ambiente sano y el derecho humano al agua. Y hay también omisiones convencionales, que son aquellas en las que incurren las autoridades al incumplir las obligaciones derivadas de un tratado internacional que cumpla las formalidades del artículo 133 de la Constitución, que si se acuerdan es este artículo constitucional que, digamos, da fundamento al orden, ¿no? ¿Cuáles leyes son obligatorias? En primer lugar, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes federales, etcétera, etcétera. Lo que en la escuela nos enseñan como la pirámide de Kelsen, que un tip, Kelsen nunca dibujó una pirámide, solo es para efectos educativos que así se ha representado. Pero entonces, una omisión convencional, por lo tanto, deriva del incumplimiento de las obligaciones de los tratados internacionales. Y en el caso en concreto, lo que aquí es muy interesante el ejercicio que hace la primera sala es decir, ok, en materia del derecho humano al agua, existen instrumentos internacionales, pero que son de soft law, es decir, no es un tratado internacional propiamente. Son instrumentos que orientan, como ustedes bien saben, y entonces toma como referente la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para dar contenido y alcance al derecho humano al agua y para dar contenido y alcance a las obligaciones que tienen las autoridades en términos de proteger los recursos hídricos y por lo tanto determinar las omisiones tanto de Semarnat como Conagua y el organismo de Cuenca, ¿no? Entonces, eso de manera muy breve, entonces la Corte establece si hay omisiones, son omisiones de tipo administrativo, tanto formales, pero sobre todo materiales,
y son tanto omisiones constitucionales porque se incumplen de manera expresa el artículo 1 y cuarto, y convencionales porque de todo el marco jurídico de protección al ambiente y al agua, pues no se están aplicando, ¿no? Bueno, ¿no? Del sede internacional. Ahora bien, entrando ya propiamente porque les estaba hablando de este derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Qué es el derecho humano a un medio ambiente sano? Les comparto, no hay una definición única, universal, aceptada por todos los países o una definición jurídica o con indicadores, etcétera, etcétera, sobre este derecho humano. A diferencia de otros derechos, por ejemplo, el derecho humano al agua es un derecho que fue reconocido antes como derecho humano, ¿no? Se incorporó al catálogo de derechos humanos antes que el derecho al medio ambiente sano, en el contexto de las Naciones Unidas. De hecho, el derecho humano a un medio ambiente sano se reconoció apenas el año pasado, en junio, en una de las asambleas generales de la Organización de las Naciones Unidas. Y además de que apenas se reconoció en el sistema universal, les digo, no hay una definición. Más adelante les voy a compartir, por ejemplo, los estándares que nos permiten medir si se está cumpliendo con el derecho humano al agua. Sin embargo, y no hay de medio ambiente sano, ¿no? Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha dado ciertos indicios y le ha dado de contenido a este derecho humano. Y digamos, esta categorización ha sido retomada de una opinión consultiva, que es la opinión consultiva 23/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Corte Interamericana, en el ejercicio de una de sus facultades, emite esta opinión consultiva 23 y la Suprema Corte retoma ese contenido y de manera reiterada se ha confirmado esta conceptualización del derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, en este amparo en revisión 543, una vez más, se reitera el criterio y establece que el derecho a un medio ambiente sano implica dos dimensiones, una dimensión objetiva o ecologista y una dimensión subjetiva o antropocéntrica. La subjetiva o antropocéntrica es a la que hemos estado acostumbrados, digamos, incluso es como es la visión que pareciera más lógica y tiene que ver con concebir el medio ambiente y los elementos que la integran, ¿no? Es la vida silvestre, el agua, el suelo, los recursos forestales, el aire, la atmósfera, etcétera, etcétera. Considerarlo importante como un presupuesto fundamental para cumplir con otros derechos humanos, de manera tradicional relacionado con el derecho humano a la salud. Entonces, esta es como la dimensión clásica, la que nos suena más, la que muchas veces se litiga más. Vamos a encontrar sentencias, bastantes sentencias en ese sentido. Y podríamos decir, es la visión utilitaria del medio ambiente, ¿no? Es decir, cómo las personas nos beneficiamos o nos afectamos del medio ambiente. Pero hay también la otra dimensión, la objetiva o ecologista, que tiene que ver con proteger el medio ambiente y los elementos que lo conforman como bienes jurídicos en sí mismos. Es decir, se protege igual todos estos elementos, ¿no? Los árboles, la vida silvestre, las tortugas dentro de la vida silvestre, no sé, los ecosistemas, porque tienen un valor intrínseco, porque son bienes jurídicos en sí mismos. Entonces, ya no es una concepción utilitaria, ya no es cuido el río porque tomo agua del río, sino que nos permite defender el río, aunque no tomemos agua del río. Nos permite, así lo vamos trasladando a distintos elementos, ¿no? Y también
El medio ambiente como un derecho humano tiene una naturaleza individual y una naturaleza colectivo, tanto de generaciones presentes como generaciones futuras. Y esto también es interesante y muy propio del derecho ambiental, porque si ustedes piensan en otras ramas del derecho, digamos, lo más cercano a proteger derechos de personas que aún no han nacido tiene que ver, por ejemplo, quizá con esta discusión que hay en torno a la interrupción del embarazo, independientemente de la postura que tengamos, porque también hay un tema de autonomía y de libertad de la mujer, pero es, digamos, comillas, lo que podría parecer más cercano, pero digamos, en derecho ambiental se tutelan y se protegen derechos de personas que todavía ni siquiera han sido concebidas. O sea, personas y sociedades que van a existir en 30, en 50, 100 años, ¿no? Y ya tienen derechos y hay un principio que es el principio de justicia intergeneracional, el cual se aplica con esta visión a largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros ahora protegemos el medio ambiente no solo porque lo usamos, sino también porque las generaciones futuras tienen un derecho sobre los recursos naturales. Respecto al derecho humano al agua, lo que dice la Corte es que, bueno, ya les decía, retoma la observación general número 15, que es el instrumento guía o el instrumento rector que da alcances, estándares y contenido al derecho humano al agua, que les repito, no existe en el derecho humano un medio ambiente sano. Y esta observación general 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales surge a partir del cuestionamiento que hacen los estados parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, por su acrónimo, respecto a la relación que tiene el agua con dos derechos que están protegidos en este pacto, que es el derecho a la vida, digamos, a un nivel de vida adecuado y derecho a la salud. Y entonces lo que hace este comité, que es un grupo de personas expertas, es decir, bueno, sí, el acceso al agua evidentemente tiene implicaciones en el nivel de vida adecuado que está protegido en el Pacto Internacional y también pues tiene implicaciones en el nivel de salud adecuado. Y hace toda una argumentación, esta observación general 15, en donde establece que el agua ciertamente es un bien económico, pero no es fundamentalmente económico, es también un bien cultural y un bien social, y por lo tanto tiene que ser cuidado, ¿no? Establece que el agua pertenece y tiene que ser, digamos, garantizada no solo para las generaciones actuales, también para las futuras, y reconoce tres estándares en particular que en nuestra Constitución política están, les repito, en el artículo 4, y es el estándar de disponibilidad, el estándar de calidad y el estándar de accesibilidad, que a su vez se divide en 4 tipos, que es accesibilidad física, que en realidad implica el poder tener de manera ideal una fuente de agua dentro de nuestros hogares, pero si no está en nuestros hogares, entonces que esté máximo a 1 kilómetro de nuestros hogares o que nos lleve media hora ir y venir a recolectar agua, ¿no? Entonces, esa es accesibilidad física. También implica que los hidrantes o las fuentes de abastecimiento de agua sean culturalmente adecuadas, muy importante. Implica también la accesibilidad económica, es decir, que los costos por el servicio de agua potable no sean exorbitantes y que no comprometan el ejercicio de otros derechos humanos. Entonces, esto es también, ojo, relevante. No significa que el agua tenga que ser gratis, ¿no? Que al inicio de la discusión del derecho humano al agua, los detractores de este derecho decían, es que ¿cómo les vamos a dar agua gratis a las personas si la infraestructura nos cuesta? Y lo que dice el estándar internacional es, pues es que nadie te ha dicho que sea gratis. O sea, sí debes pensar en un sistema económico del agua en donde los sectores vulnerables
y los sectores marginados tengan un acceso al agua a cambio de una tarifa que pueda ser subsidiada por otros actores, ¿no? Pero nunca se habla de gratuidad. Entonces, eso es accesibilidad económica. No discriminación implica que de hecho y de derecho el agua debe ser para todas, todos y todes, ¿no? Entonces, implica, por ejemplo, que en un título de concesión, al otorgar una concesión, por ejemplo, no se comprometa la disponibilidad de un acuífero para abastecimiento de agua potable y les den toda la concesión, por ejemplo, a un usuario industrial. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? de no discriminación. Y también implica el acceso a la información en materia hídrica. ¿Por qué? Porque existe, obviamente, una relación muy importante entre el agua de calidad o falta de calidad y la salud, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, todos de manera ideal quisiéramos saber cómo fue potabilizada el agua que consumimos, de dónde viene el agua que consumimos, eh, cómo se desglosa la tarifa, ¿no? O sea, qué es lo que estamos realmente pagando cuando pagamos nuestro recibo de agua, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con acceso a la información. El estándar de calidad, ya lo mencionaba, tiene que ver con que el agua que utilizamos para satisfacer nuestros usos personales y domésticos, que justo eso es el derecho humano al agua, eh, no comprometa nuestra salud, ¿no? Entonces tiene que ser agua potable, pero también distingue que hay sectores de la población que necesitan distintas calidades de agua. O sea, y esto lo pueden ver ustedes de manera muy fácil si pensamos en personas que tienen un sistema inmunológico comprometido, por ejemplo, personas que tienen VIH o personas que tienen, que están en un tratamiento, una vez más, de cáncer, son más vulnerables a tener un agua de mediana calidad respecto a una persona que es sana, ¿no? Entonces, hay distintas también calidades del agua. Y bueno, disponibilidad tiene que ver con que el agua sea continua y suficiente para satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿no? O sea, para bañarnos, para preparar alimentos, eh, para, eh, para beber, etcétera, y para llevar a cabo, digamos, tiene que ver con la higiene personal. Entonces, significa, por lo tanto, que tenemos que tener acceso al agua 24 horas al día, los 7 días a la semana. Eso significa disponibilidad y también tiene que ver con la cantidad de agua que necesitamos. Entonces, hay estándares, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que 100 litros por persona por día es el estándar óptimo para satisfacer nuestras necesidades básicas, mientras que 50 litros por persona por día es un acceso intermedio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, finalmente esta obligación de respetar, proteger, cumplir, que tienen las autoridades con este derecho humano. Entonces, por ejemplo, las autoridades tendrían que llevar a cabo acciones de vigilancia para que terceras personas no interfieran en nuestro acceso al agua. Ejemplo, eh, compañías privadas o públicas que acaparen a través de concesiones cierto volumen de agua que interfiere, por lo tanto, con nuestro derecho humano al agua. Entonces, el Estado tendría que estar velando porque eso no suceda. Eso es un ejemplo, ¿no? Otro, pues evitar la contaminación y en caso de contaminación se tiene que llevar a cabo las actividades de remediación y saneamiento. Otro, expedir leyes que promuevan la gestión, la conservación, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay todo un catálogo de estas obligaciones que la Corte desglosa la primera sala y dice, bueno, todas estas obligaciones, la mayoría no fueron cumplidas, fueron omisas, tanto Semarnat como Conagua, como el organismo de Cuenca con relación al acuífero.
de la comarca, ¿no? Y bueno, respecto a la inconvencionalidad por la omisión administrativa, esto lo que están ustedes viendo en pantalla, bueno, es un copy-paste tal cual de esa parte. En realidad, ese es un razonamiento muy breve que hace la primera sala y establece que ciertamente, siguiendo con esta línea argumentativa de la omisión administrativa convencional, ¿no? Es decir, fundamentada en las obligaciones que derivan de tratados internacionales, pues establece que si existe una omisión, determina que Semarnat, Conagua y el organismo de Cuenca son inconvencionales por omisión, ¿no? Es decir, no cumplieron con 3 obligaciones que engloban muchas de las otras que están en la observación 15 y en diversos instrumentos internacionales, ¿no? ¿Y cuáles son estas omisiones? Bueno, en primer lugar, pues no se abstuvieron de restringir el acceso al agua en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad, ¿no? Es decir, en pocas palabras, permitieron que terceras personas interfirieran con estos estándares, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo de manera un poquito enredada, pero eso es lo que está sucediendo en esta argumentación. También establece que, bueno, las autoridades fueron omisas, o sea, para tomar medidas positivas necesarias que menoscabaran ilegítimamente el ejercicio del derecho humano al agua y también para garantizar la preservación, suministro, saneamiento de agua potable, salubre y suficiente sin dañar al medio ambiente, tanto para generaciones presentes o futuras. Y habiendo dicho eso, lo que hace la primera sala en la siguiente parte de su sentencia es ya ir, digamos, autoridad por autoridad, ya determinar las omisiones concretas y específicas con relación al acuífero, ¿no? Entonces, interesante mencionar que la parte quejosa había dicho, por ejemplo, que Semarnat había sido omisa en decretar algunos instrumentos, en este caso decretos para declarar zonas de veda en el acuífero, y ese es en realidad el único concepto que la Corte considera infundada, porque del estudio documental que se hace del acuífero en concreto, se ve que ciertamente desde 2013 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no había publicado nuevos decretos para establecer zonas de veda en este acuífero, ¿no? Que es uno de los instrumentos que están previstos en la Ley de Aguas Nacionales para proteger los cuerpos de aguas nacionales y cuyo efecto es limitar en el futuro el otorgamiento de concesiones y asignaciones. Dice la Corte, bueno, o sea, sí, desde 2013 no hay instrumentos nuevos, pero hay instrumentos desde 1958 que tienen que ver con la manera en cómo disponemos del agua en este acuífero y que estos instrumentos siguen vigentes. Entonces, es infundada ese concepto, ¿no? Sin embargo, todos los demás son fundados y entonces, por cuanto hace, por ejemplo, al deber convencional, una vez más, es decir, a los deberes derivados de los tratados internacionales, en materia de agua, tanto Semarnat como Conagua como el organismo de Cuenca no tomaron medidas concretas y específicas para proteger este acuífero y por lo tanto para proteger los servicios ambientales de las partes que habitan en el entorno adyacente, ¿no? Entonces dice, a ver, la realidad es que eso también es muy interesante porque si ustedes, la verdad, perdón, no pregunté si llevan materia de derecho ambiental, pero donde la Corte va un poco más allá para proteger y hace una interpretación integral del marco legal para proteger el agua y el medio ambiente, es que hace una integración de 2 instrumentos de política, un instrumento de política ambiental con el instrumento por la excelencia para aprovechar aguas. Entonces, lo que hace es decir, la evaluación de impacto ambiental
que es un instrumento de política ambiental que ayuda a cumplir el derecho humano al agua, en el cual la Corte también ha dicho, está siempre presente la implementación del principio de prevención, se tiene que hacer y se tiene que implementar antes de que la autoridad del agua, es decir, Conagua, y el organismo de cuenca, que también tiene facultades para otorgar concesiones conforme a la Ley de Aguas Nacionales, otorguen títulos de concesión, que de manera tradicional no se hace. O sea, como que no, estas leyes no están conectadas, pero la Corte las conecta y dice, a ver, antes entonces que tú Conagua, que tu organismo de cuenca, otorgues una concesión, otorgues una asignación basado en los instrumentos propios del marco de agua, ¿no? Que son decretos de disponibilidad, etcétera, etcétera, tienes que llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental que nos diga cuál va a ser el efecto en el acuífero y en ese ecosistema de esa concesión. Y eso es muy novedoso y entonces está, así lo argumenta la primera sala, ¿no? Y bueno, obviamente dice, bueno, hubo omisión de esto. O sea, la realidad es que se otorgaron concesiones sin antes haber llevado a cabo evaluaciones de impacto ambiental. También establece que en caso de Semarnat, pues no llevó a cabo, digamos, su facultad de tener nuevas leyes, reglamentos, decretos en general, instrumentos jurídicos y regulatorios para que en el caso en concreto el acuífero no llegara a la sobreexplotación. Porque algo que es importante mencionar es que la parte quejosa demuestra que en todo este procedimiento, que la misma Conagua, a través de los decretos de disponibilidad del agua, ha reconocido que en el acuífero ya no hay disponibilidad de agua. Y no obstante eso, o sea, no obstante que en un instrumento oficial emitido por la propia autoridad se reconoce que ya no hay disponibilidad de agua, se siguieron otorgando concesiones en lugar de llevar a cabo medidas para recuperar, digamos, pues el caudal ecológico o recuperar pues el cuerpo de agua, ¿no? Entonces, eso es interesante y dice la Suprema Corte, sí, tiene razón. Semarnat nunca llevó a cabo medidas regulatorias ni digamos, proyectos de ley, reglamentos, decretos para evitar esta sobreexplotación, ¿no? Por ejemplo, y tampoco Semarnat nunca llevó a cabo este procedimiento de evaluación de impacto ambiental antes de que Conagua otorgara concesiones en este acuífero, ¿no? Y bueno, también reconoce que por lo que hace a Conagua, si bien Conagua tiene algunos programas, por ejemplo, el Programa Nacional Hídrico, que es otro instrumento por excelencia para la gestión y protección del agua, de aguas nacionales, pues menciona que no hubieron implementación de las acciones que decían en ese programa que se iban a hacer, ¿no? Entonces dije, a ver, sí, tú publicaste un programa nacional del agua, hídrico, perdón, en ese programa nacional hídrico dijiste que ibas a llevar a cabo acciones para evitar la sobreexplotación, pero nunca aterrizaste esas acciones, entonces eres omiso, entonces eres responsable de violar el derecho al medio ambiente sano y el derecho humano al agua de la parte quejosa, ¿no? Otra omisión es que, ya les decía, nunca tomaron medidas para garantizar el derecho humano al agua y por lo tanto, pues tampoco, bueno, basado en este caso de disponibilidad nula, ¿no? Que así ha sido clasificado este acuífero, que tiene disponibilidad nula. Entonces dijo, a ver, ¿cuáles fueron tus medidas para que en el presente y en el futuro el derecho humano al agua esté cubierto? Y tampoco Conagua nunca propuso normas oficiales mexicanas, que son también instrumentos específicos de política ambiental para proteger al acuífero. Y por cuanto hace al organismo de cuenca, la Corte reconoce también múltiples omisiones que violan estos dos derechos y establece que en el caso del organismo, por ejemplo, a nivel regional tampoco
acordaron ni propusieron políticas hídricas específicas para proteger al acuífero, que no supieron gestionar, más bien nunca adoptaron medidas para gestionar sustentablemente los recursos, que el organismo tampoco propuso a Semarnat ni a Conagua estrategias para gestionar y recursos necesarios, entre ellos los financieros, para implementar los programas. Y por lo tanto, bueno, y más bien tampoco llevaron a cabo actividades de inspección y vigilancia, ¿no? Para ver que se cumpliera, por ejemplo, las obligaciones derivadas de la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, en síntesis, se da la razón a la parte quejosa y se establecen pues todas estas omisiones. Para ir cerrando, pues después de otorgar esta razón a la parte quejosa, la Suprema Corte cierra pues con estos efectos de la sentencia, en donde ya han habido otras sentencias que son o intentan ser muy específicas para orientar el cumplimiento y decir, a ver, ¿cómo es que vamos a resarcir la violación del derecho humano al agua y del derecho al medio ambiente sano, ¿no? En este caso. Entonces, lo que mandata la primera sala es que las autoridades responsables elaboren un programa conjunto para el saneamiento del acuífero y que dentro de este programa se estableciera de manera expresa que antes de otorgar cualquier concesión, cualquier asignación, de volúmenes del acuífero, se tiene que llevar a cabo una manifestación de impacto ambiental y a partir de esa manifestación de impacto ambiental determinar si es viable o no otorgar el título de concesión o el título de asignación. También establece que se debe hacer un subprograma de trabajo para implementar el plan, es decir, este subprograma implica no solo el contenido sustantivo del programa, o sea, no solo las acciones de pues, cómo vamos a hacer este saneamiento, sino un cronograma, ¿no? Es decir, cuándo vamos a cumplir con estos objetivos, con qué dinero lo vamos a realizar y evidentemente pues se tienen que entregar informes bimestrales a la Suprema Corte, así como al juzgado de distrito encargado del cumplimiento de la sentencia sobre cómo se está avanzando en el cumplimiento del programa, ¿no? Y bueno, el juez de distrito tiene que adoptar acciones y medidas convenientes para darse cuenta que se está llevando a cabo lo que se promete, más bien lo que se compromete en ese programa. Algo que también es muy interesante es que estos informes bimestrales, por mandato de la sentencia, tienen que ser publicados en ejercicio del derecho de acceso a la participación, ¿no? Que es uno de los, bueno, es un principio y es un derecho toral también del derecho ambiental. Y bueno, finalmente, esta sentencia dio origen a, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 precedentes de aplicación obligatoria en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, precedentes sobre contenido sustantivo del derecho humano al agua, ¿no? O sea, los estándares que ya de manera muy breve les compartí. ¿Cuál es el estándar de protección que tiene que ver con estas obligaciones convencionales de la observación general 15? Por ejemplo, cómo se manifiesta o cómo se debe interpretar este interés legítimo. Y también muy importante, pues, cuáles son las hipótesis o los supuestos ante los cuales se actualizan estas omisiones administrativas, ¿no? Que ya también les platicaba. Entonces, bueno, si se dan cuenta, esta sentencia es bastante progresiva. Creo que da cabida a una interpretación muy bonita sobre estos instrumentos que ya los mencionaba, de cómo dialoga la manifestación de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental, con un instrumento, digamos, de administración de bienes nacionales, como son las concesiones, y en este caso concesiones de aguas nacionales, y que, pues, de cumplirse efectivamente la sentencia, pues es un precedente importante en términos de recuperación de cuerpos de agua nacionales, que no hay muchos casos exitosos en el país. Entonces,
hasta aquí sería esta breve explicación de este caso y bueno, si tienen preguntas, pues con mucho gusto las podemos platicar y responder. Muchas gracias, maestra. Si alguien tiene preguntas o comentarios, por favor de levantar la mano para darle acceso a su micrófono. Creo que no hay ninguna pregunta, maestra. Les quedó muy claro todo. Muy bien, pues qué bueno. Espero no se hayan dormido. Sí, porque este no viene, ¿eh? Ajá. Mi compañera, la licenciada Patti, me va a hacer favor de compartirle su constancia para poder hacerle lectura. Perfecto, muchas gracias. Permítame tantito porque mi internet está muy, muy lenta. Permítame. ¿Sí se ve? Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, en el marco de la Cátedra de los Derechos Humanos, ministra Ana Margarita Ríos Farjat de la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, otorga la presente constancia a la maestra Anaid Paola Velasco Ramírez por su participación como ponente en el seminario de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y la protección de los derechos humanos, en el módulo 4, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, con duración de 1 hora vía Teams. Firma la doctora Magda Yadira Robles Garza, titular de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 15 de noviembre de 2023. Muchas gracias, maestra, por compartir su tiempo y sus conocimientos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les mando la presentación por correo. Sí, maestra, le agradecería mucho. Perfecto, pues muchas gracias. Bonita tarde.